Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Salvatore y hoy con mi grupo le vamos a explicar qué es el existencialismo y cuáles fueron algunos de sus más importantes pensadores. ¿Están listos? Vamos. El existencialismo es uno de los movimientos filosóficos más importantes y conocidos del siglo XX. Una corriente que surge como respuesta a otras dos del mismo siglo, el idealismo hegeliano y el materialismo mecanicista. Además de esto, esta corriente enfatiza la importancia de la libertad individual, la elección y la responsabilidad en la vida humana. Este movimiento se consolidó en las décadas del 20, del 30 y del 40, es decir, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que fuera una filosofía pesimista, a causa de los regímenes totalitarios, los cuales estaban en algunos países europeos, ya que estos tenían un uso desmedido de la fuerza y una gran agresión hacia la mayoría de la población europea. Ahora bien, ¿qué sentía el hombre en estos regímenes para que surgiera el existencialismo? Bueno, vení que te voy a responder la pregunta. Pues bien, el hombre se empezó a sentir solo en el mundo y sin libertad alguna. Sentía que era un ser finito, arrojado hacia el universo y que siempre se iba a ver afectado o por situaciones absurdas o por el hombre en su singularidad. Bien, el hombre existencialista que plantea esta filosofía se encuentra desamparado en el mundo y sin metas a futuro. Todo el tiempo se pregunta por su propia existencia. Esta pregunta le genera una angustia y esa angustia le genera y lo lleva a una crisis. A todo esto se le suma que para el existencialismo la libertad implica la plena conciencia de que todas las acciones y decisiones personales que tomemos influyen en el desarrollo de nuestra sociedad, lo cual nos hace corresponsables tanto del bien como del mal. Como verán, esta corriente filosófica es bastante amplia y compleja, por lo cual tuvo y tiene varios filósofos que decidieron postular sus ideas sobre la misma. Por eso, hoy les vamos a hablar de 4 de los pensadores más importantes de la misma. Así tenemos una idea más amplia del tema. Estos pensadores son Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre y Gabriel Marcel. ¿Están listos? Pues no queda más que decir que arranquemos. Gabriel Marcel fue un influyente filósofo francés del siglo XX, conocido por su contribución al existencialismo cristiano y a la filosofía de la existencia. A lo largo de su vida, Marcel abordó una variedad de temas filosóficos y se destacó por su preocupación por la condición humana, la fe y la importancia de la experiencia personal. Algunas de sus ideas principales fueron existencialismo cristiano. Defendió que la idea de la fe y la experiencia religiosa eran fundamentales para la comprensión de la existencia humana. Filosofía de la experiencia. Argumentaba que la autenticidad y la verdadera libertad se encontraban en la experiencia y la relación personal con el mundo y con los demás. Crítica a la alienación. Consideraba que la superficialidad y la falta de autenticidad eran problemas significativos en la vida contemporánea. Y libertad y compromiso. Sostenía que la libertad real implica tomar decisiones auténticas y asumir las consecuencias de esas decisiones. Gabriel consideraba la libertad como un aspecto fundamental de la condición humana. Creía que la libertad era esencial para la existencia auténtica y la realización del ser humano. Sostenía que la libertad no es simplemente una capacidad de elección, sino que implica una responsabilidad y un compromiso con los demás. Según él, la libertad no puede ser entendida de manera individualista, sino que está intrínsecamente ligada a la libertad de los demás. Afirma que estoy obligado a querer al mismo tiempo mi libertad y la libertad de los otros, y no puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente como fin la libertad de los demás. Libertad como un misterio. La libertad es un misterio porque no puede ser completamente comprendida o explicada mediante la razón o la lógica. La libertad involucra una dimensión espiritual y trascendental que va más allá de la capacidad del análisis intelectual. Vemos a la libertad como algo intrínsecamente humano, que no puede ser reducido a meros procesos deterministas. En lugar de ser simplemente una cuestión de elección entre opciones, la libertad está conectada con la capacidad de ser consciente de la propia existencia y de tomar decisiones que la definan. Responsabilidad y compromiso. La libertad no es simplemente la capacidad de hacer lo que uno quisiera en un sentido caprichoso, sino que implica tomar decisiones conscientes y responsables.
La libertad requiere un compromiso con estas decisiones y la asunción de las consecuencias. Libertad en sociedad. La libertad se manifiesta en las relaciones con los demás. El respeto mutuo y la autenticidad son esenciales para la experiencia de la libertad de las relaciones interpersonales. Cuando las personas se relacionan desde una posición de autenticidad y respeto por la libertad del otro, se puede experimentar una libertad más plena. En este sentido, la libertad no se limita a la esfera individual, sino que también está relacionada con la forma en la que las personas interactúan y se relacionan entre sí. Gabriel Marcel estaba preocupado por la alienación y la superficialidad en la sociedad moderna. Argumentaba que la falta de autenticidad y la alienación podían ser obstáculos para la experiencia genuina de la libertad. Cuando las personas se desconectaban de sus propias experiencias auténticas o se volvían superficiales en sus relaciones y acciones, perdían contacto con la libertad real. Marcel veía la superficialidad como un fenómeno que dificultaba el ejercicio de la libertad plena, ya que las personas podían quedarse atrapadas en comportamientos superficiales y no auténticos en lugar de comprometerse en elecciones significativas y responsables. En su filosofía, Jasper plantea que la existencia no es un dato de hecho indiferenciado, sino más bien una cuestión personal. La existencia resulta inobjetivable y la verdad de la existencia se posiciona de diferente manera para cada uno. Buscar la verdad, por tanto, trata de buscar la propia existencia. Bajo este paradigma, la existencia se presenta como la capacidad de elegir y decidir sobre nuestra propia vida, y mediante eso trascender, es decir, tratar de entender el sentido de nuestra propia existencia. Así, la libertad se vuelve el acto por el cual nos volvemos existencia, pues soy existencia en cuanto no me convierto en objeto, vivo gracias a su posibilidad, solo soy realizándola. Pero entonces nuestra existencia, ¿es un abanico indeterminado de posibilidades? No, al contrario, esta es una sola y se identifica con nuestra situación. Solo puedo ser lo que soy y no puedo convertirme en otra cosa que no soy. Jasper dice, soy una situación histórica si me identifico con una realidad y con su inmensa tarea. Solo puedo pertenecer a un pueblo, solo puedo tener estos progenitores y no a otros, solo puedo amar a una única mujer. Evidentemente puedo traicionar, pero si soy infiel, me traiciono a mí mismo, porque soy mi situación, y esta constituye una realidad imposible de trascender. Entonces, ¿cómo se vuelve la libertad en una capacidad de elegir y decidir si solo estamos destinados a una posibilidad? Pues en este panorama que construye la filosofía jasperiana, la libertad no es una herramienta para alternativas, al contrario, es la herramienta con la cual poder cumplir nuestra única posibilidad. De esta manera, la libertad se vuelve un acto de responsabilidad individual, en la cual cada uno elige llevar a cabo su única y auténtica elección. Esta es el deber de tomar decisiones que reflejan nuestros valores y compromisos más profundos, no simplemente guiarnos por expectativas externas, y así obtener conciencia y aceptación sobre la situación en la que se es. Ahora nos dirigimos hacia Martin Heidegger, un filósofo alemán donde muchos especialistas se refieren a él como el filósofo y pensador más importante del siglo XX. ¿Cuál es su representación de libertad? Como base tenemos que para él la libertad es un aspecto esencial de la experiencia humana. Pero entonces, ¿se puede ser libre sin saber la verdad? Exteriormente se puede ver a alguien libre, pero esclavo de lo interno de la no verdad. La libertad se tiene como lo más valioso, más aún en la vida misma. Él considera que la libertad es solo la antesala para llegar a la verdad. La idea de libertad en la filosofía de Martin Heidegger es compleja y se relaciona con su concepto de Dasein, que se refiere a la existencia humana. Entonces, podemos dirigirnos hacia el mundo y libertad en el entorno de ser y tiempo. Según Heidegger, la libertad no es simplemente una capacidad humana para elegir entre diferentes opciones, sino que es una característica fundamental del Dasein. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger argumenta que la libertad es una condición necesaria para que el Dasein pueda ser auténtico y asumir la responsabilidad de su propia existencia. La libertad es un dejar de ser a lo ente, es decir, dejarlo comparecer como al ente que tiene que ser, con arreglo a su condición respectiva, a su articulación en el mundo significativo. En su suma, deja ser el ente consiste en seguir libremente su indicación, comportarnos al respecto a lo que es,
La verdad no es algo que pueda ser descubierto simplemente a través de la razón o la observación empírica, sino que se requiere un compromiso activo en el mundo con los demás seres humanos. Entonces podemos decir que para saber la verdad y para estar bien presentes en el ser y el tiempo hay que observar el más allá y permitirnos cuestionarnos un montón de cosas y que no necesariamente siempre vamos a tener una respuesta y que nunca vamos a saber si es la verdadera respuesta. Ahora vamos a dirigirnos hacia lo que es la libertad y sus diversas manifestaciones. En primer lugar tenemos la autenticidad y libertad. Heidegger distinguió entre dos modos de existencia, la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Según Heidegger, la mayoría de las personas viven en un estado de existencia inauténtica, donde están atrapados en la cotidianidad y la preocupación por las normas sociales y las expectativas externas, es decir, las rutinas. La autenticidad implica liberarse de estas preocupaciones y asumir la responsabilidad por nuestra propia existencia. La libertad, desde esta perspectiva, está estrechamente relacionada con la autenticidad, ya que implica la capacidad de tomar decisiones auténticas y enfrentar la finitud de la existencia. Y como para ponerlos en palabras simples, lo que yo creo que quiere decir esto es que hay que dejarnos guiar por lo desconocido y enseñar lo desconocido, porque a veces nos pueden llevar hacia esa verdad, entre comillas, que buscamos, o nos pueden llevar a por lo menos a una mínima respuesta que se acerque a la respuesta que realmente queramos. Ahora, en segundo lugar, tenemos la libertad como apertura. Heidegger también argumentaba que la libertad se relaciona con la apertura al ser. Según él, la existencia humana es una búsqueda de sentido y comprensión, y la libertad implica la apertura a nuevas posibilidades y significados en la vida. La libertad no es simplemente la capacidad de elegir entre opciones preexistentes, sino la capacidad de crear nuevas posibilidades y darle significado a la propia vida. Para mí, la libertad es aquello donde realmente vos podés ser vos mismo, donde tu ser se para y dice, acá es donde yo puedo manejar bien mi tiempo, donde quiero gastar mi tiempo. Pero a la vez, obviamente, es algo que no se controla al 100%, pero te permite crear nuevas posibilidades, porque es un lugar donde vos te sentís cómodo y sabes tu verdad. Entonces te permite buscar otras posibilidades y buscarle un significado a tu vida. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos la responsabilidad y la angustia. Heidegger también explora la noción de la angustia en relación con la libertad. La angustia, según Heidegger, surge cuando nos enfrentamos a la posibilidad de la nada, es decir, la posibilidad de que nuestra existencia no tenga un significado objetivo. Esta experiencia de la angustia nos confronta con nuestra propia libertad y responsabilidad, ya que somos responsables de darle significado a nuestras propias vidas en un minuto de que carece de significados intrínsecos. Como conclusión, o dicho brevemente, para Heidegger la trascendencia y la libertad son idénticas. Solo donde hay libertad hay un por demor de, o sea, hay un mundo. O dicho de otra manera, un ente en tanto que es libre. Es en sí mismo necesariamente un ente que trasciende. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor y pensador francés conocido por su papel central en el movimiento existencialista del siglo XX. Conocido como el padre del existencialismo, Sartre centraba su filosofía en la importancia de la libertad y la responsabilidad individual en la construcción de la vida propia. La libertad, según como la planteaba Sartre, consta de 3 pilares importantes. Sartre declara que en la condición humana no se halla una esencia predeterminada que marque su naturaleza intrínseca o su propósito existencial. En el momento de nuestro nacimiento no se desvela un destino prescrito que nos indique cómo debemos vivir nuestra vida. En su lugar, Sartre defiende que la existencia humana precede a cualquier otra esencia. Somos lanzados al mundo sin un propósito propio, sin una esencia que nos delimite de antemano. De este modo, el hombre es responsable absoluto de sí mismo, porque cada decisión que toma impacta al mundo que lo rodea. En consecuencia, debe intentar definirse y crearse a sí mismo como un sujeto responsable y como un aporte para la sociedad, así como mediante su conducta, sus obras y sus actos que define quién es y cuál es su lugar en el mundo. Esta carencia de una esencia definida nos confiere una libertad radical para dar forma a nuestra propia existencia a través de todo aquello que decidimos hacer
o no. La existencia precede a la esencia. Si un artesano quiere realizar una obra, primero la piensa, la construye en su cabeza. Esa prefiguración será la esencia de lo que construirá, que luego pasará a ser su propia existencia. Para Sartre, el ser humano es consciente de su libertad. Sin embargo, esta conciencia se convierte en una carga existencial, ya que nos enfrentamos a la responsabilidad total de nuestras elecciones y acciones. Por lo tanto, aunque seamos libres de elegir nuestro propio camino, a la vez, somos responsables de las consecuencias de esas elecciones que tomamos. Es en el núcleo mismo de esta condición existencial donde los individuos experimentan lo que Sartre denomina como la angustia de la libertad. Dicha angustia surge de la plena conciencia de que somos los arquitectos de nuestro propio ser, que forjamos nuestra existencia a través de actos de elección auténtica. Al ser conscientes de nuestra libertad y responsables de nuestras propias acciones, podemos caer en la infelicidad y entrar en un conflicto con los demás, pues cada persona trata de imponer su propia libertad y visión del mundo sobre los demás, lo que puede llevar a la opresión y a la alienación. El hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Jean-Paul Sartre introduce la noción de la mirada del otro como una faceta esencial de la condición humana. El filósofo francés postula que, a pesar de que somos agentes libres, inmersos en la responsabilidad absoluta de nuestras acciones y elecciones, nunca podemos alcanzar una libertad completa, dado que siempre estamos sujetos al escrutinio de los demás seres humanos a nuestro alrededor. La presencia de otros individuos en nuestro entorno nos confronta de manera ineludible con nuestra propia libertad y nos somete a estar en la alerta constantemente. Este fenómeno nos transforma en objetos para los demás y nos lleva a experimentar sentimientos de vergüenza y juicio a medida que tomamos conciencia de cómo somos percibidos por nuestros pares. La mirada del otro, aunque omnisciente, no siempre es bien recibida, ya que puede resultar angustiante y nos recuerda de manera constante nuestra responsabilidad frente a la sociedad y ante aquellos que nos observan. El otro, en este contexto, toma nuestra imagen, nuestra identidad en contexto social y la moldea a su propia perspectiva. A su vez, este individuo también es moldeado por la mirada de los demás, adaptando sus acciones, su imagen y su ser de acuerdo con su conveniencia y su interpretación de las expectativas sociales. La filosofía de Sartre destaca la dinámica compleja entre la libertad individual y la influencia social, subrayando cómo la presencia y la percepción de los demás impactan en la forma de nuestra identidad y en la experiencia de la libertad. Jean-Paul Sartre destaca la importancia de la libertad individual, característica esencial de la existencia humana. La responsabilidad de nuestras elecciones y la influencia de la mirada de los demás en la formación de nuestra identidad como personas y como sociedad. La filosofía de Sartre ofrece una perspectiva profunda sobre la condición humana, enfatizando en la importancia de la elección, la responsabilidad y las interacciones sociales en la construcción de la propia vida y el significado de la misma. Y por último, le realizamos 3 preguntas a algunas personas para que nos digan qué opinan sobre la libertad. Y estas fueron sus respuestas. Bueno, yo te voy a dar mi opinión sobre qué es para una persona poder ser libre o poder disponer de su libertad. Es justamente poder disponer de sus decisiones y hacerse cargo de las repercusiones que pueden tener esas decisiones. Las dos cosas implican la libertad. Para mí la libertad en una persona significa la comprobación del desafío que supone existir y vivir. Es elegir cotidianamente y hacer que funcione la vida. La libertad es esa oportunidad que tenemos de elegir cómo sentir
y cómo vivir nuestra existencia. Para mí, ser libre implica poder decidir o elegir por uno mismo sin tener la obligación de actuar o pensar de una manera. Sí siento que la libertad le dé un sentido a mi vida, pero creo que la búsqueda del más allá no abarca solamente la libertad, sino que implica otros elementos también. Sí, la libertad le da sentido a mi vida como creo a la vida de todas las personas. Nadie puede darle sentido a su vida si no es libre, no hay forma. Creo que sí, que la libertad da sentido a la vida, aun cuando en realidad el sentido de la vida presupone una búsqueda constante y cotidiana de la libertad para poder dar sentido a la vida. Hay como un razonamiento circular que nos permite ver las dos caras de esta moneda. Con la libertad puedo buscar y dar sentido a mi vida, y en la medida que encuentro que mi vida tiene sentido, me siento una persona libre. Entiendo que la felicidad es la aceptación total del ser, con lo cual en la medida en que me acepto totalmente soy más feliz. Consecuentemente no hay ninguna chance de entender libertad y felicidad de maneras separadas, porque en la medida en que avanzo sobre la aceptación de mí mismo, lo hago en tanto y en cuanto me siento libre para hacerlo, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de condicionantes. La aceptación total del ser, en el sentido más profundo de esta idea, implica necesariamente la libertad como estrategia para el abordaje del sí mismo, de mi realidad completa. Por eso creo que libertad y felicidad van seguramente de la mano. La relación entre la felicidad y la libertad siento que es algo bastante complicado porque muchas veces la felicidad sí viene cuando uno es libre, pero a veces esa libertad nos trae como angustia o un sentimiento negativo que viene a arruinar esa felicidad. La libertad y la felicidad juntas solo son posibles en la medida que respondan a lo que te contesté en la primera pregunta. Si vos podés disponer de tus decisiones, nadie influye sobre tus decisiones, salvo tus maestros, pero te haces responsable de tus decisiones. Cuando las dos cosas van juntas, ahí podemos hablar de que la libertad te lleva a ser feliz y la felicidad te hace ser libre. ¡Ey! ¿Y qué tal? Estuvo bueno, ¿no? Obviamente nos quedaron filósofos de los cuales podemos hablar, como Søren Kierkegaard o Friedrich Nietzsche, pero eso será para otro momento. En fin, esta fue nuestra exposición sobre el existencialismo, un movimiento filosófico catalogado como pesimista o que tal vez no sea el más conocido de todos, pero lo que podemos estar seguros es que esta corriente filosófica es una de las más interesantes e importantes que ha tenido y tiene la filosofía. Muchas gracias por haber visto, esperemos que les haya gustado. Chau, chau.